proceso electoral de 2024 en México fue inédito por múltiples razones. Por primera vez en la historia del país, una mujer resultó electa presidenta, marcando un cambio profundo en la representación política y en la percepción del liderazgo nacional. Además, la participación ciudadana, la diversidad de candidaturas y el uso de nuevas tecnologías en la comunicación política transformaron la forma en que los mexicanos y mexicanas vivimos la democracia. Este proceso no solo evidenció la madurez del sistema electoral, sino también el deseo colectivo de avanzar hacia una sociedad más equitativa, plural y consciente de nuestro poder ciudadano para decidir en esta nación. Hoy nos da mucho gusto recibirles para conocer este libro que ha sido compilado de manera casi artesanal, documentando sobre todo la participación de muchas personas, hombres y mujeres, que se dieron cita no solo el día de la jornada, sino muchos días previos para organizar este proceso electoral. El libro Representación y Democracia, el carácter inédito de las elecciones 2024 en Chihuahua. Nos da mucho gusto que este libro nos haya reunido hoy para conocer esto que les he comentado. Antes de continuar, permítame presentar a quienes nos hacen el honor de acompañarnos acá en el panel, a quienes escucharemos en un momento más con sus reflexiones también y sus intervenciones diversas. Nos acompaña el maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre, quien es director de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. El exconsejero electoral del Instituto Estatal Electoral, el maestro Gilberto Sánchez Esparza. La consejera electoral y además responsable de la compilación de esta información, este documento, la consejera Frida Licano. El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, doctor Hugo Molina. A este panel, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Yanko Durán Prieto. Y les agradecemos mucho su presencia. Nos acompaña el magistrado Alejandro Tavares, presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Bienvenido. Nos honra también con su presencia la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Marcela. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que hoy se han reunido, que forman parte de diferentes instituciones, tanto electorales, organizaciones de la sociedad civil, de la función pública, de la academia. A todos y a todas les damos las gracias por su presencia. Vamos a ceder el uso de la palabra a la presidenta, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Yanko Durán. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada también quiero agradecer la presencia por allá atrás escondido, aunque no quiera, está el comisionado presidente de Lechita y Facio, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Y yo también a personas integrantes del Tribunal Superior de Justicia, magistradas, magistrados, personas del Congreso, representantes e integrantes de otros organismos autónomos, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Instituto Nacional Electoral y también de nuestro órgano electoral. Todos y todas sean bienvenidos. Ustedes saben que están en su casa y que siempre es un gusto recibirles en este espacio. Está también por aquí el consejero Víctor Yuri Zapataleos, la titular de nuestro órgano interno de control, Lorena Torres. Entonces, pues estamos de mantenerles largos. Además de las personas que están aquí en el presidio, pues tenemos importantes personalidades dentro del público y nos da mucho gusto y les damos la bienvenida, porque el libro que se va a presentar, y agradezco enormemente y reconozco el trabajo de la consejera Frida Licano que se dio a esta enorme labor. No es sencillo escribir de ninguna manera, y son contadas las personas que tienen esa sensibilidad, que pueden hacerlo, que pueden transmitir las ideas de una manera sencilla, de una manera amena, comprensible, agradable, pero tampoco es fácil compilar el resultado de esos escritos y ponerlos en un compendio tan homogéneo y tan fácil y accesible para todas las personas, no únicamente para quienes nos dedicamos al electoral, sino para todas las personas que estamos y formamos parte de este gran estado que somos ciudadanía y los que todavía no lo son.
Este trabajo tiene precisamente ese propósito, el recoger todas las experiencias que tuvimos en el proceso electoral 2023-2024, tanto el ordinario como el extraordinario. Yo les comentaba a nuestras personas colaboradoras de aquí del instituto, a quienes les pedí que nos acompañaran el día de hoy, aun y cuando ya estamos fuera del horario laboral, porque me parece importante el trabajo que se hizo, porque se trata, narra, relata el trabajo que se hace desde el Instituto Estatal Electoral, o sea, el trabajo que hacen las personas que trabajan aquí en el Instituto Estatal Electoral y cómo lo ven y cómo lo perciben desde otros espacios, desde la propia ciudadanía chihuahuense, desde la academia, desde los observatorios, desde otras instancias como la jurisdiccional electoral también. Entonces, el tener todo eso en este libro, pues es muy valioso, porque no es fácil hacer esa tarea, no es fácil escribir sobre ello y no es fácil recogerlo, recopilarlo y compartirlo. Y Frida tuvo la iniciativa de ello y me parece que el resultado ustedes lo van a ver cuando lo lean, porque estoy segura que van a leerlo. Es una lectura obligada verdaderamente, que fue un trabajo muy productivo, muy fructífero. Yo quiero agradecer también a las personas que se involucraron con la aportación de sus artículos. Fueron varias consejerías, el consejero Zapata, la propia Frida, Gerardo Macías, pero también de las instancias jurisdiccionales, como por ejemplo aquí el director ahora jurídico del Tribunal Superior de Justicia, entonces magistrado en funciones Gabriel Sepúlveda, el propio Hugo Molina, pero también personas que forman parte de esta institución, personas que fueron o son asesoras de consejerías, que son integrantes de áreas tan importantes, todas lo son, pero de prerrogativas y partidos políticos, de género, y lo que ellas y ellos nos aportan, pues nos hace conscientes de lo que implica llevar a cabo un proceso electoral. En la mañana tuvimos una sesión del Observatorio de Género y ya después nos quedamos, cuando terminamos nuestra sesión, nos quedamos a platicar algunas de las personas que formamos parte del mismo. Y uno de los temas que salió fue ese, cuando formamos parte de la autoridad jurisdiccional, en este caso del Tribunal Estatal Electoral, vemos la superficie de lo que se hace en la autoridad administrativa, en el órgano administrativo. Es mucho lo que nos toma de prepararnos, es aproximadamente un año. Es mucho lo que le exigimos a nuestras áreas, porque a nosotros se nos ocurren cosas y ellos las tienen que operar. Son muchos los cumplimientos que debemos dar a sentencias en corto tiempo. Y todo ese trabajo es muy difícil que las personas que no están realmente involucradas en el trabajo electoral lo sepan y por lo tanto lo valoran, lo reconozcan. Entonces, tener este libro, tener este insumo, tiene ese propósito, dar a conocer lo que hacemos, pero visto también desde otras perspectivas ajenas a la autoridad que organiza la elección. E incluso de la perspectiva del tribunal resulta también interesante, porque aun y cuando somos autoridades electorales ambas, nuestra función es realmente muy distinta, y entonces aun y cuando se entrelazan, aun y cuando coinciden, la perspectiva que tiene el tribunal electoral en algunos temas respecto a la actuación de la autoridad administrativa, pues es una que no siempre coincide, o a lo mejor no siempre se comparte, pero que definitivamente siempre se tiene que complementar. Igualmente desde la sociedad civil, cómo nos percibe la ciudadanía, por qué estamos fallando a lo mejor en la participación de la ciudadanía, no nada más a la hora de formar parte de quienes organizan las elecciones, como por ejemplo en la contratación de las capacitadoras y capacitadores o supervisores y supervisores, sino también a la hora de ejercer el voto o de participar en los mecanismos, valga la redundancia, de participación ciudadana. Esa perspectiva también está y la vamos a encontrar ahí en ese libro. Y así también cómo se percibe o cómo se ve desde fuera la violencia que se ejerce aún en contra de las personas, no solamente candidatas, sino también de quienes ya ejercen un cargo. Entonces, son muchas aristas que en esta obra se compaginan, se complementan, y nos van a generar a todas y todos quienes vamos a tener la fortuna de tenerlo en nuestras manos y poderlo leer, pues de tener el conocimiento, pero sobre todo la sensibilidad respecto a la actividad que se realiza y la importancia que los órganos electorales tenemos hacia la ciudadanía, porque nuestra obligación es para con toda la ciudadanía.
porque nuestra función es en pro y en función de la ciudadanía. Y entonces creo que por eso, en eso radica también la relevancia del libro que el día de hoy nos van a comentar y nos van a presentar. Y yo les agradezco infinitamente que se hayan tomado esta tarde, estas 2 horas, para conocer esta obra, para conocer estas letras, para conocer incluso a las personas que lo escribieron y que se valore en la justa dimensión. No solo la obra, sino la actividad, la función que nosotros desempeñamos y que tiene el único propósito de satisfacer ahora sí que las necesidades de democracia que en estos momentos pues no sé, de incertidumbres nos tiene que generar conciencia y convencimiento entre la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, por esta reflexión que nos comparte. Queremos agradecer también la presencia de magistrados y magistradas que integran el equipo judicial. Muchas gracias por su presencia. Y también se encuentra el doctor Sergio Facio, quien es el consejero presidente del Instituto Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información. Muchas gracias por estar aquí. Bien, este libro del que nos ha hablado la consejera presidenta cuenta con 356 páginas, una presentación de 13 capítulos y conclusiones, con autoras y autores que tienen una participación muy importante, cada una con su visión, cada una con sus reflexiones, pero no fue una tarea fácil. Así que vamos a cederle el uso de la voz a la consejera electoral del Instituto Estatal Electoral, la maestra Frida Libertad Ricardo Ramírez. Sí, bueno, gracias, Dinora. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este recinto. Los saludo con mucho afecto y respeto a las autoridades electorales presentes, al resistente, y digo yo persistente, equipo del Instituto Estatal Electoral de este estado, a su presidencia, obviamente a las consejerías que están presentes, a personas titulares, que veo algunas por allá atrás, a coordinadoras, personas técnicas, personas operativas. La verdad es que estamos aquí por ustedes. Y a las personas que colaboran en el Tribunal Estatal Electoral, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, Hugo, somos una misma familia, y ahora pues están muy bien representadas por el magistrado presidente, quien aparte de ser mi amigo es también autor de uno de los capítulos y hoy nos hace el honor de comentar este libro. A la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, gracias, maestra Marcela Herrera Sandoval, por tu acompañamiento, por estar presente, y disfrutamos el que tú puedas acompañarnos esta tarde. A las amigas y amigos magistrados que también están presentes, muchas gracias a todas, a todos. A las personas titulares de diversas instituciones autónomas del Estado, gracias a Alejandro Tavares, quien es el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, gracias por tu presencia. Al comisionado presidente del ICHITAI, gracias maestro Facio por acompañarnos también. Y bueno, a todas las personas, bien lo decía la presidenta, mencionar es omitir, no me gustaría estar omitiendo a alguien, pero les agradecemos a todas, autoras, autores, en un momento haré mención de las personas que nos regalan algunos de los capítulos, pero estoy muy contenta de estar acompañados ahora del ingeniero, quien nos estará presentando también y hablando de uno de los capítulos que es de su autoría, también al maestro Gutiérrez, que estará platicándonos también desde su visión como académico y director de la Facultad de Derecho. A todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, que nos hacen el favor de estar presentes, y pues obviamente a la ciudadanía que también hoy se da cita en este lugar. Quisiera agradecer profundamente en primer término a quienes hicieron posible esta obra, digo yo colectiva, ya se ha mencionado, son muchas autoras, autores, al equipo editorial técnico, a todas las personas que aportaron su conocimiento, su tiempo para construir esta obra editorial. Se nos atravesó un proceso judicial, debo decirlo, porque la obra estaba pensada para salir unos meses atrás, sin embargo, bueno, pues afortunadamente también como crecimiento institucional se nos atravesó el proceso judicial. Aún así llegamos a buen puerto, consejero Zapata, ya estamos acá con la obra publicada. En unos días ya llegará impresa también al instituto y les haremos llegar su impresión respectiva. Ya tienen todas y todos un código QR, lo pueden ir descargando. Este libro es fruto de un esfuerzo compartido y de una convicción común.
que la democracia se fortalece cuando se analiza, se documenta y cuando se comprende con rigor, con memoria y con reflexión. Las elecciones 2024 en Chihuahua, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero es importante puntualizar el hecho, fueron un hito político y social, no solo por la magnitud, no solo por todos los estados que concurrieron en ella, y vaya, dicho sea de paso que en Chihuahua elegimos 879 cargos, desde ayuntamientos, sindicaturas, el Congreso local, sino por la diversidad de actores, por los nuevos mecanismos de inclusión de los cuales hablaremos un poco en unos momentos, y me parece a mí resaltar la madurez institucional alcanzada, porque como ustedes pudieron ver en la convocatoria, estamos celebrando también nuestro 28 aniversario. Era la 10ª elección que organizábamos como instituto, hoy ya tenemos 10 ordinarias, 4 extraordinarias, incluyendo la del Poder Judicial, además de un mecanismo político de participación ciudadana. Y este libro surge precisamente de la necesidad que advertimos de preservar memoria, de evitar que el conocimiento público y técnico sobre el proceso se diluya en la inmediatez, porque eso la verdad es que nos arroja, ¿no? Nos inunda la inmediatez mediática, la inercia institucional y la vorágine de acontecimientos políticos y sociales que atraviesan México y el mundo. Pero además, dejar memoria del desarrollo político del Estado no es un acto conmemorativo, aunque estemos de manteles largos, no es un acto conmemorativo, es un deber democrático. Documentar, plasmar, reflexionar y agregaría sentipensar un proceso electoral se constituye en un archivo de nuestra evolución cívica como sociedad. El testimonio verificable de cómo Chihuahua ha ido tejiendo ciudadanía y representación. Y si el Estado es una casa común, las elecciones se convierten en su inventario cívico. Y las memorias, su bitácora de mantenimiento, porque con este libro precisamente buscamos registrar donde fortalecimos aquellos muros de la igualdad, pero también qué ventanas aún nos restan por abrir. Hablar de democracia también es hablar de datos, hay a quienes les gustan, hay a quienes no, sin embargo reflejan una realidad tangible. Detrás de cada cifra hay participación ciudadana. En la obra ustedes verán datos como el padrón electoral, la lista nominal que había en aquel año, las casillas instaladas, las candidaturas, qué partidos políticos registraron candidaturas, si hubo alianzas políticas, también cuántas personas se acreditaron como observadoras electorales, quienes integraban, bueno, no nombres, pero sí en qué magnitud se integraban las mesas directivas de casilla, cuántas personas acudieron a las urnas, el impacto de las acciones afirmativas que emitimos, los medios de impugnación interpuestos, los criterios que emanaron de los órganos jurisdiccionales, entre muchos otros datos de interés, me parece, académico, científico y de investigación. Cada número ahí plasmado representa una decisión libre, una voluntad política también y un acto de confianza en las instituciones. Son el pulso también de una ciudadanía que, pese al desencanto global, sigue creyendo en la vía electoral como camino de progreso humano. Quiero hacer una pausa especial para rendir reconocimiento a toda la familia electoral de Chihuahua. Cada proceso electoral es un esfuerzo humano, técnico y emocional que exige entrega, disciplina y convicción. Detrás de cada casilla instalada, de cada capacitación que dio nuestro equipo, que dio el tribunal, de cada material entregado de capacitación, hay personas comprometidas con la democracia que ponen el corazón y el talento en su labor pública. Su tenacidad, su profesionalismo y su responsabilidad son el cimiento de la confianza ciudadana depositada en nuestra institución. Mi reconocimiento sincero a todas y a todos ellos, porque han demostrado que en Chihuahua la democracia no solo se organiza, se trabaja, pero también se defiende cuando es necesario y se honra con nuestro esfuerzo diario.
Y expreso mi gratitud a la consejera presidenta Yanko Durán, que desde un inicio, cuando platicábamos sobre la obra, pues mostró un respaldo decidido. Le pareció interesante. No solo eso, también es autora de la presentación del mismo. Y pues te agradezco, Presidenta, por creer en el proyecto, por darle la importancia a dejar testimonio precisamente de lo que hacemos como institución y de lo que hacen las instituciones jurisdiccionales, y por entender que documentar también es parte de fortalecer la institucionalidad. El volumen se organiza en capítulos, un valioso conjunto de reflexiones y análisis elaborados desde distintas perspectivas institucionales, académicas, territoriales, que dan cuenta de los aprendizajes, pero también de los retos que dejó el pasado proceso electoral, y especialmente en torno a la consolidación del principio de paridad, de inclusión y la diversidad en la vida pública. A lo largo de sus capítulos se abordan temas como la evolución democrática reciente, la oferta política y las dinámicas partidistas en el Estado, los desafíos de la participación indígena, las acciones afirmativas a favor de la población con discapacidad y de la diversidad sexogenérica, así como los avances en materia de voto anticipado y voto en prisión preventiva. También se analizan las formas de la participación ciudadana, de la participación de jóvenes, la cobertura mediática, la equidad en los medios de comunicación, los resultados del propio proceso electoral, los criterios de autoadscripción de género y las experiencias derivadas de las elecciones extraordinarias locales. El volumen inicia con la presentación, ya les decía, de la consejera presidenta Yanko Durán, pero también reúne las contribuciones de Hugo Molina Martínez, de Luis Carlos Esquivel, que por ahí lo acabo de ver, de Paola Contestabile Fraire, que también está presente, del consejero Gerardo Macías Rodríguez, de Silvia Olín Cinco, también creo que andaba por allá está atrás, de Cristian Janet Zamarripa, de Gilberto Sánchez, de la magistrada Socorro Roxana García Moreno, de Daniela López Limas, y anda Daniela, de Gabriel Humberto Sepúlveda, también, que ya lo mencionaron al inicio, gracias Gabriel, y la de La Voz. Culminando con las conclusiones de Víctor Yuri Zapata, ¿sí te mencioné, consejero? De Víctor Yuri Zapata, que preciso, él habla de los resultados del proceso electoral, que está muy interesante su capítulo. Y pues todas estas reflexiones abonan a conocer cómo la representación democrática es nuestro horizonte compartido. Cada texto es una lente distinta sobre un mismo fenómeno, cómo se reconfigura la representación política cuando se amplía la base de los derechos humanos. Presentar este libro es también un acto de resistencia intelectual ante un contexto global complejo, y les voy a decir por qué brevemente. Según el Índice de Democracia 2024, el promedio mundial democrático cayó a 5.17 puntos de 10 posibles, su nivel más bajo en todo el mundo desde el año 2006. Solo el 15% de la población mundial vive en democracias plenas, mientras que el 36% ya ahora mismo vive bajo regímenes autoritarios. El proyecto PITEL señala que el 72% de la humanidad vive hoy en autocracias, e IDEA Internacional confirma que 94 países han retrocedido en al menos un indicador democrático en los últimos 5 años. Frente a esa tendencia, me parece un poco oscura. Las elecciones locales mexicanas, las que se organizan en los estados, son faros que iluminan la vigencia del Estado mexicano y la fuerza de sus instituciones. Defender los procesos locales sólidos como el de Chihuahua es apostar por la democracia como un proyecto civilizatorio compartido. Pero no menos importante, el título de este libro, Representación y Democracia, es más que una suma de conceptos. Es una tensión permanente entre el gobierno de la mayoría y la voz de las minorías, entre la autonomía de las personas y la delegación del poder.
Voy a teorizar un poco y rápidamente lo haré. Hannah Pitkin nos enseñó que representar no es solo hablar en nombre de otros, sino hacer presente lo ausente. Una representación no sustituye a la otra democracia, es más, la profundiza, porque permite deliberar y corregir sin romper el pacto civil. Giovanni Sartori afirmaba que la democracia es el gobierno de la discusión, y Habermas agregaba que la legitimidad se construye mediante comunicación razonada. Y Levinsky y Ziblatt nos recuerdan que las democracias no mueren por golpes de Estado, sino por erosión interna. Desde esta perspectiva, la representación democrática se reinventa cuando las instituciones abren espacios reales de inclusión, porque democracia no es solamente votar, lo hemos dicho hasta el cansancio. Es que todas las personas seamos visibles en la decisión pública. Así, la representación democrática contemporánea se mide en derechos efectivos, inclusión, no discriminación y participación sustantivas. Las democracias se revitalizan cuando incorporan a quienes antes quedaban fuera del marco de decisión. Y de nueva cuenta, Idea Internacional sostiene que la inclusión es la estrategia de resiliencia más poderosa ante la erosión democrática. Sin ella, el voto es mero trámite. Desde Chihuahua, la elección 2024 fue inédita, precisamente porque trastocó positivamente la composición representativa del Estado. Diversos acuerdos, tanto del Instituto como del órgano jurisdiccional local, consolidaron una arquitectura electoral que garantizó la inclusión de grupos históricamente excluidos. Se movió la frontera de quien puede estar en la mesa de decisión. Ya no se vota solo para elegir, se vota para incluir. Entonces, en un mundo de retrocesos democráticos, Chihuahua, afortunadamente, aporta evidencia de avance. Normas claras, verificación de procesos, verificación de acciones afirmativas, accesibilidad electoral y protección frente a la violencia política por razones de género. Este libro es una invitación a leer con un espíritu crítico que les hago a todas y a todos, a debatir con respeto y a seguir construyendo nuestra memoria democrática. Celebro el trabajo de cada autora y autor que ha dejado aquí su huella intelectual y sobre todo su compromiso cívico. Y reitero mi gratitud a todas las personas que han hecho posible esta obra, desde el esfuerzo que surge en nosotras y nosotros que nos ubicamos en lo local. Concluyo recordando que la democracia no se hereda, se construye cada día, con decisiones, con acciones y con alto sentido de la responsabilidad. Porque mientras haya ciudadanía que participe, ya lo verán ustedes en el libro, instituciones que lo garanticen y memoria que perdure, habrá una democracia viva. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Frida, por esto que nos ha compartido. Nos da mucha curiosidad y también nos trae muchas reflexiones. Cada proceso electoral, el reto es mayúsculo, porque cada elección es completamente diferente. Y esta en particular inédita, como ha subrayado. Bien, vamos ahora a continuar con la participación de quienes nos hablarán también de qué pudieron reflexionar sobre este proceso, qué encontraron en este inédito proceso. Y me permito leer brevemente una semblanza de nuestro siguiente orador. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctor en Derecho y doctorando en Ciencias Políticas por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Actualmente es magistrado presidente en el Tribunal Estatal Electoral en Chihuahua y enlace en México de la red de Izcapameca de la Universidad Castilla-La Mancha. Escuchemos al doctor Hugo Molina Martínez. Ignora, desde la mañana te está fallando el micrófono. Listo. Muchas gracias, Dinora, siempre tan amable con tus presentaciones. Saludo a todas las personas que nos acompañan. Es un placer ver tantos rostros de amigas y amigos interesados en la democracia. Muchas gracias por darse el tiempo. Gil, qué gusto saludarte, a mi querido director. Y a través de el saludo a Yanko Durán, nuestra amiga, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Saludo a todo el personal del Instituto Estatal.
Yanko, siempre tu conducción al frente de esta autoridad ha sido clave para fortalecer la participación ciudadana y celebro mucho estos ejercicios. De igual forma, quiero reconocer la trayectoria, no solamente de este evento, sino la trayectoria, el profesionalismo que siempre, Frida, has mostrado. Tu liderazgo y compromiso al coordinar esta obra es para nosotros, los que nos gusta el tema de la democracia, siempre será un regalo. Entonces, muchas gracias. Sé que es tu antepenúltimo evento público. Víctor está, no sé si preocupado, contento de que ya vas a estar otra vez en casa, pero seguros estamos de que no será por mucho tiempo. Así que, amigo, celebremos que tienes una gran esposa y profesional, que seguramente la vamos triunfando pronto. Yo celebro que el Instituto dé muestra del compromiso con la democracia, porque va más allá, efectivamente, como bien lo dice la consejera presidenta, de organizar elecciones, que es un trabajal enorme. Confirma con estos ejercicios la generación de espacios de análisis, de pensamiento crítico y de diálogo que permiten reflexionar sobre los aprendizajes, los retos y las lecciones que nos dejan los procesos electorales. Y como académicos, como maestros de nuestra querida Facultad de Derecho y que nos gusta el tema académico y científico, celebramos estos ejercicios porque sin duda a veces platicar de democracia y no plasmarlo y decir que trabajamos y no cuantificarlo no es viable, no es la ruta. Este libro es una obra colectiva que reúne voces diversas que juntas reconstruyen el carácter inédito del proceso 23-24 y lo llamamos inédito por los avances en materia de inclusión y reconocimiento de los derechos políticos electorales de los grupos históricamente discriminados. Toda vez que en el estado de Chihuahua, antes de este proceso, las personas con discapacidad y del grupo de diversidad sexual no habían tenido garantizado el acceso a los cargos públicos. Bueno, en este texto yo me permití aportar un texto que dice la democracia, que incluye elecciones del proceso electoral local 2023-2024, y reflexionamos sobre una experiencia institucional que marcó en el Tribunal Estatal Electoral un punto de inflexión en la construcción de una democracia más incluyente en nuestro estado. Y permítanme narrar brevemente cómo se desarrolló este caso, que fue relevante para el tribunal y para el propio sistema electoral local. En este proceso se conocieron diversos medios de impugnación en los que se cuestionaba la falta de medidas efectivas para garantizar el derecho a ser votadas de las personas con discapacidad, a no tener el Congreso del Estado legislación acerca de este acceso que deben de tener estos grupos. Fue entonces cuando nos llega el asunto y en la resolución el Pleno del Tribunal declaró la existencia de las omisiones atribuidas al Congreso, y nada más voy a decir el Congreso porque no están los diputados, hay que sacar la garra. No habían hecho ninguna legislación aprovechada, y es entonces cuando el instituto tiene que entrar administrativamente, y perdón los que saben de la materia electoral, pero para los que no, quiero ser muy didáctico. Cuando el Congreso, que es quien emite las leyes, no legisla respecto a estos temas, la autoridad administrativa electoral, en este caso el instituto, tiene que entrar al quite y entonces emite reglamentación, lineamientos para normar esta situación, cosa que siempre ha estado en el ámbito jurídico de hasta dónde puede la autoridad administrativa electoral normar estas situaciones. Bueno, y entonces en cumplimiento de esta resolución el instituto realizó una consulta dirigida específicamente a personas con discapacidad. Este ejercicio de participación constituyó un paso fundamental
porque garantizó que las acciones afirmativas a implementarse respondieran verdaderamente a las necesidades y experiencias de este grupo. Posteriormente, ya iniciado el proceso, el Consejo Estatal aprobó los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género e implementación de medidas afirmativas aplicables para el registro de candidaturas. Sin embargo, diversos grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas con discapacidad, consideraron que los criterios aprobados no garantizaban de manera suficiente sus derechos político-electorales y promovieron ante nosotros los juicios respectivos. Estos asuntos fueron resueltos mediante la sentencia JDC 081/2023 y acumulados, en la cual el Pleno del Tribunal determinó modificar el acuerdo del Instituto y así transitar a un modelo más incluyente. Y es aquí en donde se toma la decisión de establecer una fórmula donde en 12 de los municipios más grandes de nuestro estado, de los 67, los partidos políticos tenían que postular una fórmula en los ayuntamientos de regidores, síndicos o presidentes. En 6 de esos 12 municipios tenían que postular personas pertenecientes al grupo de diversidad sexual. Los otros 6 restantes, personas con discapacidad. Fue entonces cuando surge un nuevo reto jurídico para el tribunal. Diversas personas que aspiraban a participar por la vía de estas acciones afirmativas acudieron nuevamente ante el tribunal argumentando que la autoridad administrativa electoral había negado su registro, vulnerando su derecho a ser votadas, al no tener por acreditada la condición de discapacidad permanente, a pesar de haber presentado documentación que desde su perspectiva lo demostraba. Ahí comenzó un nuevo problema para nosotros: cómo acreditar de forma objetiva, bajo criterios de ajuste razonables y sin revictimizar, que una persona cuenta con una discapacidad permanente. Porque ¿cuántos de nosotros hemos visto a una persona en silla de ruedas y obviamente decimos tiene una discapacidad? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que a simple vista no vemos alguna discapacidad física, motriz, pero estamos en temas de discapacidad mental, de discapacidad auditiva, que posiblemente no lo podamos ver, pero ahí están? Y entonces, ¿cómo hacerlo? Los criterios aprobados por el Consejo, se especificaron los documentos para acreditar la discapacidad. Primero, era la copia legible de la credencial nacional para personas con discapacidad emitida por el Sistema Nacional DIF, o bien una certificación médica expedida por una institución de salud pública que precisara el tipo de discapacidad de carácter permanente de la misma y cumpliera con ciertos requisitos formales. Y nos tocó un caso donde alguien nos manda una constancia de pensión por invalidez emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y a las 3 de la mañana de un sábado que teníamos que emitir la sentencia a las 10 del domingo, se me ocurrió preguntarme: ¿y si esa invalidez es de un dedo? Porque no decía, nada más decía tiene una invalidez esta persona. ¿Podrá ser discapacitado permanentemente? A lo mejor para trabajar, sí. Pero es entonces cuando hago la pregunta, y esto no se lo van a decir a nadie porque si dicen que yo lo dije me rajo. Perdón. Busqué la manera de conocer a esta persona y logré entrevistarme con él. La engañé, por cierto, porque le preguntaba otras cosas.
y la verdad es que cuando lo vi a primera vista no tenía ninguna discapacidad. Y me comentó que lo habían incapacitado en el IMSS porque tenía un dolor fuerte en el cuello que lo hacía tener esta discapacidad. Bueno, pues con este documento que él nos acredita según los lineamientos o los criterios que tiene el instituto, pues nosotros decimos, ¿sabes qué? No es suficiente, y se concluyó que no podía acceder. El ciudadano acude a la sala Guadalajara y nos gana, nos dicen, sí, con este documento tienes que registrarlo como persona con discapacidad. Como bien dice Yanko, no podemos no estar de acuerdo, sin embargo, acatamos como buenos juristas lo que nos digan nuestros superiores jerárquicos. Y entonces la sala ordenó al instituto revisar nuevamente la documentación con una visión flexible y contextual, conforme a la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad. La verdad, esto marcó un precedente y nos dejó valiosas lecciones institucionales. Estoy firmemente convencido, de ahí nace mi interés por formar los observatorios para personas con discapacidad y encabezar en México el Observatorio de Discapamérica, que nos enfocamos a hacer el análisis y estudio de los derechos de las personas con discapacidad para ver en este nuevo proceso que se avecina cómo hacer para acreditar una discapacidad permanente. Créanme que hemos estado en mesas con expertos y aún no logramos determinar cuál. Les platico que en España hay un diputado con síndrome de Down y tendremos que hacer el análisis hasta donde una persona con discapacidad mental puede realizar los ejercicios de un cargo público. Será un tema interesante. De hecho, si mal no recuerdo, tuvimos una persona en el pasado proceso que tenía autismo y fue candidato. Entonces va a ser un tema muy interesante y que sin duda la academia, los expertos médicos y entre todos debemos de sacar una normatividad que nos permita llegar a mejores conclusiones. Si bien hoy contamos con acciones afirmativas para garantizar la participación de grupos vulnerables, su implementación enfrenta obstáculos sociales, normativos y administrativos. Los criterios rígidos para acreditar una discapacidad, la falta de uniformidad y su interpretación y la tensión constante entre la inclusión simbólica y la representación real son retos que debemos afrontar con toda seriedad. No debemos olvidar que el propósito de estas medidas no es solo permitir que una persona llegue a un cargo público, sino asegurar que quienes accedan a estos espacios representen de manera auténtica los intereses y las voces de los grupos históricamente discriminados. Y aquí hago una reflexión sobre si estamos haciendo los análisis respectivos, y qué bueno que Frida logra compilar de forma sistemática y ordenada en un libro ciertos datos. Pero sobre acciones afirmativas espero y yo sea el único que tiene dudas sobre la eficacia de las acciones. Es decir, si ya llegaron y están en los puestos públicos, efectivamente están realizando acciones y políticas públicas encaminadas a proteger a estos grupos vulnerables. Sin duda, creo yo que esto es algo que tenemos que reflexionar. El gran desafío que tenemos por delante es avanzar hacia una revolución legal más clara, objetiva y humana, que defina con precisión quiénes pueden acceder a las acciones afirmativas por discapacidad, garantizando que esos espacios sean ocupados por personas que realmente viven las limitaciones estructurales que se busca compensar, pero al mismo tiempo debemos evitar que los requisitos se conviertan en barreras formales que excluyan a quienes más necesitan ser incluidos. Solo encontrando este equilibrio entre la forma y el fondo lograremos que las acciones afirmativas cumplan su verdadera función.
transformar las estructuras de poder, abrir espacios a nuevas voces y construir una democracia que no solo sea representativa, sino también incluyente y justa. Reitero mi reconocimiento a quienes participaron en esta obra y muy especialmente al Instituto Estatal Electoral y a la consejera Frida Libertad Licano Ramírez por haber impulsado este proyecto editorial que deja constancia del aprendizaje colectivo que nos ha dejado el proceso electoral 2023-2024. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. ¿Soy yo o es el micrófono? Es el micrófono. Bueno, comentaba hace un momento, tuvimos otro evento en el que coincidimos y nos tocó exactamente el mismo junto con el micrófono, por eso bromeaba. Sin duda deja muchas reflexiones, muchos análisis, y nuestro siguiente orador tiene una larga experiencia en procesos electorales, lleva en su haber 8 procesos electorales. Él ha sido consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y también ha tenido participación en el IFE y en el INE, en esta transformación también institucional que se tuvo en el Instituto Federal Electoral anterior y en el Instituto Nacional Electoral. Es consultor y conferencista en temas como emprendimiento, estrategia, transformación digital e inteligencia artificial. Es ingeniero en electrónica con maestría en administración, participación también amplia en organismos empresariales como USEM, Coparmex, también en consejos y colectivos como CEPAC y SIMPRA. Nos da mucho gusto recibir y saludar al maestro Gilberto Sánchez Esparza. Participar es indispensable en la transición de habitante a ciudadano. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Saludo respetuosamente a todas las autoridades que están aquí arriba y que están representadas por ahí abajo. También aquí a los compañeros del Presidium y los medios de comunicación privada que están en. Agradezco al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en general y aquí a la consejera presidente Yato Durán y muy especialmente a la consejera Frida Licano por la coordinación de este trabajo, de este libro, y por haberme invitado a participar escribiendo uno de sus capítulos. Participar en elecciones en México hoy puede ser visto desde 2 perspectivas, la del borracho y la del cantinero, y eso no está en el capítulo que escribí, ni está en ninguna parte del libro. Hago referencia a esta alegoría para hacer una comparación entre el punto de vista de una persona común y corriente que tiene votando 10, 20 años y cómo la viven las personas que organizan las elecciones, tanto en lo local como en lo federal. Para una persona común y corriente, las elecciones no han cambiado, son igualitas. Las boletas son casi iguales siempre, las mamparas, las urnas, el medallón, la casilla se pone casi siempre donde mismo. Incluso el PRE y las demás actividades que se dan después del domingo, pues son muy parecidas siempre. Entonces, pues como que votar se ha vuelto algo que los que tienen ya algunos años haciéndolo es algo como un conocimiento muy, muy común. Pero desde la perspectiva del cantinero, de quien organiza esa elección, organizar las elecciones ha sido diferente en cada proceso electoral, aunque se vea casi igual desde la perspectiva ciudadana. Algunos de los temas que han evolucionado, y no todos juntos, pero ha venido cambiando, es por ejemplo el modelo de comunicación política, la participación de la mujer, que ha evolucionado desde cuotas mínimas hasta llegar al concepto de paridad de todo, la exhaustividad en los cómputos electorales y en el recuento de paquetes, las candidaturas indígenas garantizadas, que ocurre en el estado de Chihuahua, la postulación de personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica, que ya ha comentado aquí el magistrado Molina, o con alguna discapacidad, el voto desde el extranjero para el caso de la gubernatura en Chihuahua, y pues más recientemente el voto anticipado para personas postradas y para personas en prisión preventiva. Y hay un largo etcétera, mucho más amplio. Repito, cada proceso electoral, al menos en los últimos 20 años, han sido diferentes, en mayor o menor medida. Y los cambios han tratado de emparejar la contienda y lograr mayor apertura y mayores derechos, ya sea por modificaciones legales
constitucionales o previsión de lineamientos. Más adelante volveré a comentar algo sobre reformas electorales. Cada una de estas modificaciones están reguladas en la normatividad aplicable y exigen la atención especial y muchas horas de trabajo y de planeación por parte de la autoridad administrativa, el IE, para ejecutarlas, así como estudiar nuevos criterios y sentencias por parte de las autoridades jurisdiccionales, tribunales locales y el Poder Judicial de la Federación, para poder resolver las inconformidades que se presenten. También es importante mencionar que no pocas de estas novedades, innovaciones o cambios han sido gestadas desde lo local y han influido en las decisiones y lineamientos y normatividades nacionales. La riqueza de nuestro sistema nacional de elecciones parte de la contribución del gran mosaico y de la diversidad que somos como república. También más adelante volveré con algún apunte sobre el federalismo. Como se puede apreciar desde el índice, este texto abarca diversas aristas del proceso electoral, con un marcado acento en las acciones afirmativas y en la inclusión. Más de la mitad de los capítulos se dedican a estos temas y pueden ser comentados con mayor dominio por mis colegas y las consejeras que nos acompañan. Me limitaré a comentar un poco más a fondo sobre el tema que se me encargó que tratara, la participación de la ciudadanía chihuahuense. Hablar de la participación ciudadana en el contexto de un libro sobre un proceso electoral pareciera ser redundante. Sin embargo, es necesario aquilatarla y analizarla en todas sus dimensiones, pues es el reflejo de la madurez política y del civismo, asumiendo, como está plasmada en la Constitución de Chihuahua, que la participación ciudadana es un derecho humano y que, como veremos a continuación, va mucho más allá de la emisión del sufragio. Al analizar el caso de Chihuahua encontramos un panorama de claroscuros y de contrastes. En el lado exitoso, históricamente, la ciudadanía chihuahuense ha sido muy participativa, sobre todo en lo social y en lo empresarial. Contamos con ejemplos que son referentes nacionales como la Fundación del Empresariado Chihuahuense, la FUCHAC, o colectivos y organizaciones que han empujado legislaciones de avanzada, como la propia Ley de Participación Ciudadana. El lado desafiante, en contraste, en lo que respecta a la participación electoral, Chihuahua se ha posicionado históricamente por debajo de la media nacional y recientemente en los últimos lugares. Esto es irónico, considerando que Chihuahua fue pionero en la lucha por la democracia en México en la segunda mitad del siglo XX. Posteriormente se describen las diversas oportunidades que tenemos las y los ciudadanos chihuahuenses para participar y literalmente apropiarnos de cada elección, como pueden ser el funcionariado de casillas, que es la ciudadanía sorteada por el INE y que puede o no aceptar la invitación para recibir y contar los votos de sus vecinos. Las representaciones de los partidos políticos, personas comprometidas o convencidas por alguna fuerza política o candidatura para representarla en las casillas. Las personas supervisoras y capacitadoras electorales, hombres y mujeres que se emplean temporalmente en el INE y en el IE para, entre otras actividades, capacitar a la ciudadanía y auxiliar durante la instalación de casillas y actividades posteriores a la jornada electoral, como los cómputos y recuentos. Personas observadoras electorales, ciudadanía que voluntariamente decide observar los diversos aspectos del proceso electoral a título personal o como esfuerzo colectivo y que dejan testimonio de incidencias, principalmente durante la jornada electoral. Integrantes de las asambleas municipales del IE, personas que son designadas vía convocatoria pública para organizar y llevar a cabo las tareas del proceso electoral local en cada municipio. Integrantes de los consejos locales y distritales del INE, hombres y mujeres que son designados para ejercer tareas de organización y vigilancia del proceso electoral en los ámbitos federal y local y que ejerce sus funciones exclusivamente durante el proceso electoral. Finalmente se menciona la ciudadanía que acude a ejercer su sufragio. En este apartado se hacen algunas observaciones sobre el nivel de participación histórica de Chihuahua, así como la madurez y la diferenciación del voto que se ha dado en diversas elecciones que ocurren simultáneamente. En la parte final del capítulo se enumeran algunos retos de nuestra democracia, como hacerla más económica y utilizar medios tecnológicos para votar, entre otros. También
deja ver la preocupación de que una reforma electoral futura en el momento en que se escribió este texto, como comentó la consejera Elcano, de una futura reforma electoral que excluya las propuestas ciudadanas, y se manifiesta la necesidad de llevar a cabo foros o ejercicios de parlamento abierto para hacerlas llegar a la Cámara Legisladora correspondiente. Hoy vemos que se realizan ejercicios llamados audiencias públicas en casi todo el país, donde solo se escuchan propuestas ciudadanas sin que se dé un debate o se pueda dialogar con quienes elaborarán la iniciativa presidencial. Esperemos no se trate de una simulación para cumplir con un requisito y que al final se presente una iniciativa que vulnere nuestra joven y frágil democracia, que hoy es considerada como un régimen híbrido por think tanks internacionales. Especial atención merece que en el portal de la reforma electoral federal no se haya programado ninguna audiencia pública en Chihuahua, aunque ya me comentaron ahorita que sí está programada. 6 de noviembre hay que apuntarse, hay que participar, y esperemos que cuando la suban al portal no nos sacan con que ya está lleno el cupo. La sociedad chihuahuense debe ser escuchada. Y lo mínimo que debemos exigir en una reforma electoral, que si me preguntan a mí, yo no le cambiaría nada. Nuestro sistema electoral funciona y funciona bien. Sin embargo, se quieren mover a ciertos procedimientos. Pero bueno, si nos van a preguntar y vamos a decir qué queremos, pues yo creo que necesitamos tener autoridades electorales locales y federales fortalecidas, profesionales y autónomas. Necesitamos que se apliquen las sanciones a quienes hagan fraude a la ley para hacer campañas adelantadas o uso indebido de programas sociales, la fiscalización exhaustiva y evitar el uso del dinero en efectivo, representación plena en la Cámara de Diputados, mismo porcentaje en curules que el obtenido en las urnas, no hay más. Y si ya nos ponemos exigentes y queremos filosofar, pues analizar tener una segunda vuelta electoral para ciertos cargos como gubernaturas o la presidencia de la República. Se enoje la consejera ya, porque se implicaría mucho más trabajo, y yo lo sé. El uso del voto electrónico, eso sí les gustaría. El voto obligatorio a la sociedad con sanciones a quienes no participen, como ocurre en algunos países. Plantear modelos de gobiernos de coalición. Esto ya sería elevar el nivel de la discusión. Concluyo haciendo énfasis en que los ciudadanos nos hemos apropiado por diversos medios de los procesos electorales. Esos derechos no podemos perderlos. Sigamos participando en la modalidad que consideremos idónea para cada quien, y los invito a que asumamos el reto de ser ciudadanía y no meramente habitantes. Muchas gracias, maestro Gilberto Sánchez, por esta participación, y estas propuestas también sin duda son un reto para todos los organismos electorales en todos los escenarios, tanto el federal como los locales. Muchas gracias. Bien, es el momento de escuchar a nuestro último panelista en esta ronda que tenemos. En un momento más también podremos escucharles también a ustedes en otra participación de preguntas y respuestas, pero me permito mencionarles un poco acerca de su currículum. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha fungido como catedrático y actualmente es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con experiencia en la administración pública y en el sector privado, además de ser miembro de la Fraternidad Jurídica Internacional Phi Delta Phi de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE. Es socio fundador de la oficina en Chihuahua de S. Rubio y tiene una amplia experiencia en litigio civil, mercantil, bancario y administrativo, así como en el área de amparo. En 2024 fue elegido como presidente del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la elección extraordinaria 2024-2025 de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias, maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan aquí al frente. Desde luego, agradeciendo en primer término la invitación del Instituto Estatal Electoral y en especial de su presidenta Yanko Durán,
amiga de hace muchos años, no vamos a decir cuántos, fue mi alumna. Desde luego a Frida Licano, muchas gracias sobre todo por tener esa iniciativa de coordinar este libro tan importante en la democracia de Chihuahua. Desde luego a Hugo también compañero ahí en la facultad, Gilberto, muchas gracias por compartir este escenario conmigo. A todas y todos los que están aquí presentes, ya presentaron a todas las autoridades, invitados especiales. No voy a repetir, solamente haría mención muy en especial y agradezco la presencia del secretario general de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua, Ignacio Rodríguez Bejarano, muchas gracias, así como a todo el equipo de la Facultad de Derecho, secretarios y secretaria que nos acompañan. Y bueno, tengo el honor de ser el último participante, soy quien le toca dar más gusto a los asistentes, no por la intervención, sino cuando termine la intervención, y entre más breve mejor, ¿verdad? Es parte de ser el último participante, trataré de ser breve y no sin antes hacer un paréntesis. Me da mucho gusto estar aquí. Hace más de 20 años me tocó ser parte del equipo del primer organismo electoral ciudadano en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Antes había una comisión estatal electoral cuyas elecciones, al igual que a nivel federal, las elecciones se organizaban desde la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Gobernación a nivel federal. Y entonces, hace más de 20 años surge este primer órgano electoral realmente ciudadano, el Instituto Estatal Electoral. Entonces, orgullosamente fui parte de ese primer equipo pionero. Nos tocó pasar de diversas sedes rentadas a adquirir precisamente este inmueble, a crear este auditorio en el cual ahorita estamos, a generar y documentar muchas cosas que ahora ya las vemos normales, pero en aquel tiempo no había documentación, no había testigos como este tipo de documentos. Entonces me da mucho gusto volver a este recinto después de 20 años. Muchas gracias. Me voy a enfocar en hablar del futuro de la democracia en México, de la híbrida, ya dijeron, ¿verdad? La híbrida democracia incipiente en México, y a la luz de un lenguaje político que parece desgastado, instituciones cuestionadas, la ciudadanía se encuentra dividida, por un lado entre el desencanto y por otro lado con la esperanza, que es lo último que se pierde. Voy a abordar rápidamente tres puntos. Es un tema que puede abarcar semanas, ¿verdad?, de estarlo abordando, pero para cumplir con los tiempos que se me concedieron. Uno, los riesgos de la reforma político-electoral que se avecina, que ya sabemos que ya está ahorita en marcha en las consultas. Dos, el tema de la representación democrática parlamentaria especialmente. Y por último, pero que creo que es lo más importante para la consolidación de nuestra democracia, sería el reconstruir la confianza ciudadana y su participación activa. Como comenté, ya viene una serie de reformas en donde se han manejado. Recordemos que estas reformas se iniciaron todavía en el sexenio anterior, la iniciativa del anterior presidente, no prosperaron, ahora se están retomando. Se han manejado temas tales como la desaparición precisamente de los OPLES. Ahorita ya está entre que sí que no, están las consultas, bajo el argumento pues de que eran pequeños feudos de los estados, de los gobernantes. Nosotros no lo vemos así, no lo vemos como pequeños feudos de los gobernantes, sino lo vemos nosotros como una posibilidad de que las elecciones sean más próximas al ciudadano, de que haya una identidad más cercana a la ciudadanía y mayor practicidad. Entonces, desaparecerlos y manejar
todo desde el centro, creo que va a crear que más desconfianza en la ciudadanía que de por sí ha ido cayendo en ello. También el tema de la desaparición de los de representación proporcional, ha manejado primero que se desaparezcan, luego que se cambie el sistema. Yo creo que sería una cuestión de ver qué modelo puede ser el adecuado. Aquí en Chihuahua tenemos un modelo que se me hace muy bueno desde aquellos tiempos, porque es alternado, ¿verdad? Alternado con listas y alternado con los, vamos a llamarlos primeros perdedores, o quienes no obtienen la mayoría relativa, pero pues que sí tienen un porcentaje de votos. Recordemos que toda reforma electoral, político-electoral, va a traer grandes consecuencias para el futuro de nuestro país, y ese yo creo que es el primer riesgo de la consolidación de la democracia, cómo va a surgir esta reforma. Y no quiero ser pesimista, pero si va a salir tal como han salido las últimas reformas, llamémosla, para poner un ejemplo, la reforma judicial, lo del INAI, etcétera, pues no somos muy halagüeños. Sin embargo, pues hay que participar en la vida democrática del país. El otro tema es el de la representación democrática, precisamente la representación proporcional. Recordemos que la representación proporcional da un equilibrio que convierte el voto en pluralismo. Busca corregir distorsiones propias de la mayoría relativa, porque, como también dijo ahorita Hugo, a lo mejor no todos somos expertos en materia electoral, pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo que corrige las distorsiones propias de la mayoría relativa? Porque vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en Chihuahua, a nivel local, hay 22 distritos locales. ¿Qué pasa si un partido o coalición gana los 22? Pero resulta que si hubieran dos partidos nada más, para poner un ejemplo sencillo y no quebrarnos mucho la cabeza, ¿qué tal si el otro partido o coalición pues sí perdió las 22, pero quedó muy cerca? O sea, fueron votaciones muy reñidas, aunque al final de cuentas ganaron por pocos votos. Entonces vamos a tener, si no hubiera representación proporcional, tendríamos un congreso aquí local, en ese ejemplo, donde habría 22 diputados exclusivamente de un partido, pero habría otra fuerza política que a lo mejor tendría un 45% de la votación real sin estar representada. Entonces, luego se tiende a satanizar a los diputados de representación proporcional, pero creo que precisamente corrige esas distorsiones, a eso me refería. Traduce precisamente minorías significativas en voz parlamentaria, permite el crecimiento de los partidos políticos, contiene esa concentración de poder, según el ejemplo que acabo de mencionar. Entonces tiene sus bondades. Yo creo que hay que, desde mi punto de vista, hay que conservarla, hay que cuidarla. A lo mejor el sistema de cómo elegirlos es lo que habría que estudiar y poder discutir y debatir. Sin embargo, ante esas bondades también yo visualizo un problema que ya se ha presentado, que es el de la sobrerepresentación. ¿Qué pasa con la sobrerepresentación? Distorsiona la voluntad ciudadana. ¿Por qué? Porque permite que un partido que participa en coalición o en alianza obtenga más escaños de los que corresponden conforme a su votación efectiva. Esta práctica se ha profundizado mediante el uso precisamente de estas coaliciones y candidaturas cruzadas, es decir, militantes de un partido mayoritario registrados bajo la sigla de otro partido menor. ¿Para qué? Para ampliar artificialmente su presencia en el Congreso. De hecho, en una elección, no la retropróxima, sino en una anterior, ya se obtuvo que una coalición obtuvo un 10% de sobrerepresentación, siendo que el tope legal es el 8%. Entonces, como burlando de esa manera a través del reparto de los votos en las coaliciones o en las alianzas. Y paradójicamente,
el partido que ahora es el oficial, que está en el poder, criticó mucho esa figura o esa falla, o como queramos llamarla, de esa sobrerepresentación, pero ahora resulta que en la elección retropróxima, esta del 24, pues resultó beneficiada, al grado de que obtuvo esa coalición, obtuvo el 73% en la Cámara de Diputados, lo cual significa un 19% de sobrerepresentación. No fue suficiente un criterio del INE de la afiliación efectiva, que al advertir el fenómeno que les expliqué, hizo ese criterio de que, bueno, si eres por un partido, tienes que ser afiliado a ese partido, pero bueno, le encontraron la forma de cómo obtener esa sobrerepresentación. Entonces, vemos en la representación proporcional una gran ventaja, como lo mencioné, pero también un gran riesgo si no se corrige en la sobrerepresentación. Todo eso no abona a la consolidación de la híbrida, me gustó la palabra, híbrida democracia o incipiente democracia política en México. Dejo para el final lo que creo más importante, y lo han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y de alguna manera en el libro de manera transversal lo tocan varios autores, que es precisamente recuperar la confianza ciudadana y promover una mayor participación ciudadana, ¿sí? La democracia ahorita padece de una erosión silenciosa, la abstención, ya lo mencionaron, la polarización, blanco-negro, para no decir los colores de los partidos, desinformación, hay mucha desinformación, ¿verdad? Como lo comenta precisamente el doctor Hugo Molina, retomo de algo que escribió en su participación en el libro que hoy nos reúne, y Hugo retoma el pensamiento de Amartya Sen, que dice, me gustó mucho y lo retomo, dice, no solo debemos entender a la democracia no solo como un sistema de gobierno basado en elecciones libres, sino como un proceso deliberativo y de construcción social que garantiza la participación de la ciudadanía en la formación de valores y en definición de las prioridades colectivas. Coincidimos, como les digo, con ello, y por eso existe esa máxima del pensamiento político moderno que dice: no hay democracia sin demócratas, ni demócratas sin educación cívica. Ahí es donde está la clave. La solidez de un régimen democrático no debe medirse solo por la existencia de instituciones o elecciones periódicas, sino por la calidad ética, cívica y deliberativa de la ciudadanía. Una ciudadanía activa y responsable va a ser el cimiento moral y práctico que va a sostener precisamente a esas instituciones. Convierte los derechos en realidades y las leyes en convivencia. Formar demócratas implica mucho más que enseñar procedimientos electorales. Significa cultivar el respeto por la ley, la simpatía por el otro, la tolerancia frente a la diferencia y el compromiso por el bien común. Si esa educación cívica que debe comenzar, ojo, desde la familia, luego en la escuela, consolidarse en las universidades y expresarse en la vida pública, las instituciones se vacían de contenido. Vemos que la incorporación de mecanismos de democracia participativa con las que contamos han intentado responder a la crisis de la democracia, esa participación ciudadana, pero desde mi punto de vista no han logrado cumplir plenamente con su cometido. Ya lo comentó Yanko al inicio, ¿verdad? La abstención, ¿verdad? Hemos fallado en ese sentido. Y las universidades, ya hablando como responsable en este momento de la Facultad de Derecho, las universidades tenemos una responsabilidad ineludible frente a la democracia también, porque
porque preservar la verdad debemos hacerlo en la universidad, promover el pensamiento crítico, no quedarnos nada más con el texto de la clase que se trate, sino formar verdaderas mujeres y hombres con pensamiento crítico, formar una ciudadanía libre en tiempos en que el debate público se polariza y la información se distorsiona. Las instituciones de educación superior deben ser un espacio donde la deliberación y el razonamiento se conviertan en factores de cambio social hacia el perfeccionamiento de la democracia en el país. Su papel de las universidades frente a la próxima reforma político-electoral debe ser el de un observatorio ético y técnico capaz de aportar análisis, diagnósticos y propuestas que fortalezcan a nuestra democracia. Pues termino diciendo de nueva cuenta mi felicitación por la elaboración de este libro, de este texto que precisamente viene a consolidar la democracia en nuestro país, puesto que están dejando testimonio para que toda la ciudadanía se entere, se interese e intervenga y participe con mayor amplitud. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, maestro Gutiérrez. Es el momento ahora de cederles el uso de la palabra a ustedes. Si alguien desea hacer alguna intervención, alguna pregunta para nuestros y nuestras panelistas, aquí les cedemos el micrófono. También una reflexión. Consejero. ¿Alguien más? Señora Lambigú, presidentas de mesa, ¿qué es lo que les está llamando la atención a aquel Lambigú? Yo creo que por eso no hay mucho interés en participación. Muy bien. Pero si no hubiera alguna otra intervención, voy a pedirle a nuestra presidenta si hace entrega, por favor, de estos reconocimientos que tiene el Instituto Estatal Electoral para nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Espero que la falta de participaciones al final sea porque todo quedó muy claro, porque fue muy interesante y nos vamos reflexivos. Entonces, yo agradezco de nueva cuenta su presencia y sobre todo, pues agradezco la presencia de quienes nos hicieron el enorme favor de estar el día de hoy como presentadores de esta obra a la que se dedicó con mucho ahínco, y que, pues como ya les comenté anteriormente, creo que el resultado es excelente. Creo que va a ser un insumo súper interesante para todas y todos. Y pues, sin más, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento al maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre por su valiosa participación como comentarista en la presentación del libro Representación y Democracia, el carácter inédito de las elecciones 2024 en Chihuahua. Chihuahua, 22 de octubre, y firma la suscrita, presidenta del Instituto, Yanquina Prieto. Muchísimas gracias. En los mismos términos, se otorga el reconocimiento al maestro Gilberto Sánchez Esparza. Igualmente se reconoce y se agradece al doctor Hugo Molina Martínez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, llegamos al final de este momento de reflexión. Sin duda nos llevaremos muchos análisis, muchas oportunidades también con esta lectura que ya tendremos con el libro, pero también queremos una imagen, por supuesto, la imagen de nuestros y nuestras panelistas.